cámara. Y continuamos, ¿ok? El paso número 4 me dice que vamos a calcular la amplitud de intervalos. ¿Cómo vamos a obtener la amplitud de intervalos? Bien, me dice que debemos de dividir R sobre K. R, recordemos, es el rango de datos que acabamos de obtener, que son 23, sobre K, que era el número de intervalos que calculamos también, y era 6. Dividimos entonces 23 entre 6. Nos da un valor de 3.83, pero también tiene que ser un dato, un valor entero, un número entero. Así que lo redondeamos al número próximo. Nos quedaría entonces como 4. Si este dato está más cerca del 3, pues lo dejamos en 3. ¿Sale? Hacemos nuestro redondeo, y una vez que obtenemos la amplitud de intervalos, quiere decir que cada intervalo pues va a contener o va a estar de 4 números, vamos a crear en el paso número 5 los intervalos de dicha frecuencia. Entonces, ¿cómo le hacemos para empezar a poner nuestros intervalos? No es necesario que empecemos desde 1 o desde 0. Vamos a empezar con nuestro dato más pequeño dentro del conjunto que teníamos. Si agrupamos de 45 hasta el 68, pues vamos a empezar del número más pequeño que teníamos, que era 45. Ponemos entonces 45 y le sumamos 4, entonces vamos a tener del 45 al 49. Y aquí es muy común que pongamos el siguiente intervalo de 49 al 53, por así decirlo, pero aquí vamos a evitar poner otra vez el 49, porque si dentro de mis datos yo tengo un 49, entonces ¿dónde lo ponemos? ¿En el primero o en el segundo? Porque en ambos datos me está diciendo que abarca el 49. Entonces, para evitar poner el número, primero 45 al 49, y en el siguiente intervalo, que también va a ser de 4 números, voy a empezar desde el 50 contando este dato, porque ya no lo tomé aquí. Entonces 50, 51, 52, 53. De 50 a 53. Abrimos otro intervalo que va a ir desde el 54, 54, 55, 56, 57. Del 54 al 57. Abrimos otro intervalo que va a ir del 58, 59, 60, 61. Del 58 al 61. Abrimos otro intervalo que irá del 62, 62, 63, 64, 65. Y por último, abrimos otro intervalo que era del 66, 67, 68 y 69. Y como nos podemos dar cuenta, como nuestro valor más grande de los datos que teníamos era 68, pues ya quedará incluido en nuestros intervalos que acabamos de crear. Bueno, una vez que hayamos creado nuestros intervalos, pues podemos construir nuestra tabla de frecuencias. Vamos a poner en el lado, en la primera columna, los intervalos que acabamos nosotros de formar. De 45 a 49, de 50 a 53, de 54 a 57, de 58 a 61, de 62 a 65 y de 66 a 69. Y pondré los totales, ¿ok? Estos datos que tengo aquí, ¿de dónde salen o de dónde los extrajimos? Esto va a ser para la frecuencia acumulada, ¿ok? Ahorita la ponemos, la frecuencia acumulada. Pero estos datos que tenemos aquí van a salir del conjunto de datos que nosotros acomodamos, que estaba de manera aleatoria y nosotros acomodamos de menor a mayor, ¿sí? Si el primer intervalo me dice que vamos de 45 a 49, vamos a fijarnos cuántos datos entran dentro de este intervalo. 1, 2, 3. Entonces nos vamos a nuestra tabla y colocamos 3.
El siguiente intervalo, que va de 50 a 53, ¿cuántos datos tenemos que están entre 50 y 53? 1, 2, 3, 4. Nos vamos a nuestra tabla y lo colocamos, ¿sí? Posteriormente, de 54 a 57 tenemos 7 datos. De 58 a 61, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego de 62 a 65, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Y por último de 66 a 69 solamente tenemos 2 datos. ¿Ok? Así que estos datos que tenemos en la frecuencia absoluta fueron extraídos de los datos que acomodamos de menor a mayor. ¿Ok? Aquí los tenemos. Si hacemos la sumatoria de estos datos, pues nos tienen que dar los 30, que eran el total de elementos o la que representábamos como n. Después nos vamos a la frecuencia absoluta, perdón, a la frecuencia acumulada, donde debemos de ir haciendo la sumatoria de las frecuencias absolutas. En la primer fila pues solamente llevo 3, pero le sumamos los 4 y ya llevamos 7. Le sumamos los 7, ya llevamos 14. Le sumamos los 6, llevamos 20. Le sumamos los 8, son 28. Le sumamos 2 y llegamos a los 30, que es el número total de datos. ¿Vale? ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? FR se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos o el número total de datos. El número total de datos es 30. Mi frecuencia absoluta aquí es 3. Divido 3 entre 30, me da 0.10. Luego tenemos 4 entre 30, lo dividimos y me da 0.13. Luego tenemos 7, lo dividimos entre 30 y me da 0.23. Luego 6 lo dividimos entre 30 y me da 0.20. 8 dividido entre 30, 0.27. Y por último 2 dividido entre 30 y me da 0.07. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, nos va a servir para al multiplicarlo por 100, estos valores, estos decimales, los multiplicamos por 100. ¿Para qué los multiplicamos por 100? Bueno, para sacar los porcentajes de las personas que hay por intervalo. Es decir, multiplicamos 0.10 por 100, me da el 10%. Quiere decir que el 10% de las personas encuestadas se encuentran entre 45 y 49 kilos. El 13%, 0.13 por 100 me da 3. El 13% de personas se encuentra entre 50 y 53. 0.23 por 100 me da 23%. El 23% de personas está entre 54 y 57. Y así sucesivamente. Nos podemos dar cuenta que el promedio o la mayoría de las personas que fueron encuestadas en ese grupo de 30 están entre el intervalo de 62 a 65 kilogramos, representado por el 27%. ¿Ok? Bueno, así la sumatoria total nos da 1, la sumatoria total nos da 100. Y esta es la frecuencia relativa acumulada que se obtiene al ir dividiendo la frecuencia acumulada entre el número total de datos. 3 entre 30, 7 entre 30, 14 entre 30, 20 entre 30, 28 entre 30 y 30 entre 30, que me da el 1 del entero total de datos. Y bueno, pues así es como construimos nuestros intervalos de datos cuando tenemos variables cuantitativas continuas, y después de que ya tenemos nuestros intervalos formados podemos realizar nuestra tabla de frecuencia. ¿Vale? Espero que les pueda servir y nos vemos en una segunda oportunidad.